Bienvenidos a un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera, este podcast en el que os acercamos a temáticas, a personas, a cuestiones, a retos, proyectos, iniciativas y libros. Ya sabéis que aquí nos gustan mucho los libros, que siempre nos van a aportar una visión diferente, algo nuevo, a ayudarnos a afrontar esta tarea apasionante de la crianza de una mejor manera, una manera más positiva y además un propósito central que tienen estos podcasts es haceros pasar un rato lo más entretenido posible y que ya de paso aprendáis algo. Como es el caso que nos ocupa hoy, que es una persona, un tema, una cuestión, un proyecto, un descubrimiento, algo que ya conocía hace meses, pero que se ha hecho un poco de rogar porque la vida, porque pasan cosas, y en este caso pasan libros, que ha llegado en forma de libro la oportunidad para entrevistar a Susana Carmona, a la que voy a dar la bienvenida nada más empezar el podcast. Bienvenida, Susana, lo primero. Hola, Mónica, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por acercarte, que además sé que estás con una agenda ocupada. ¿Cómo estás viviendo este lanzamiento de tu criatura? Y claro, pues te toca hacer agenda, ¿verdad? Pero nos has guardado un ratito y te lo agradezco muchísimo. Sí, no, para mí un placer, la verdad. Lo estoy disfrutando, pero es verdad que es como cuando tienes un hijo que crees que el momento clave es el parto y no. Luego viene también todas las entrevistas y es un pelín estresante, pero a la vez muy divertido. Sí. Es un momento crucial porque es en el que hay que dar a conocer el resultado de mucho tiempo, meses, años de trabajo y en tu caso además algo que tiene una trascendencia para nuestra comunidad, de hecho, para Madresfera, para la maternidad, para la ciencia, que me hace mucha ilusión traer aquí al podcast porque parece como que la maternidad en ocasiones es algo de segunda, como que no merece la pena dedicarle grandes titulares, ¿no? Se le dedican mayores titulares a un partido de fútbol que a las cuestiones relativas a la maternidad y parece como que se queda siempre en el ámbito doméstico y de repente encontrarnos con, que podamos encontrar que se da relevancia y se da importancia a descubrimientos y a trabajos científicos como el tuyo, del que vamos a hablar ahora, relativo a la maternidad además, con la maternidad y el embarazo en el centro, pues es algo que hay que celebrar, Susana, lo primero. Sí, la verdad yo estoy también súper contenta en cuanto a la ciencia, porque en la sociedad parecía que importaba poco, pero a nivel científico también parece que había pasado completamente desapercibido hasta ahora. Y yo creo que tiene mucho que ver también que haya muchas editoras, muchas más editoras, mujeres, y que pongan en valor estos procesos que son tan decisivos en la vida de un ser humano como ser mamá. Sí. Efectivamente, y ahora iréis viendo un poco de qué vamos hablando, pero lo primero vamos a presentar a Susana Carmona, doctora, psicóloga y doctora en neurociencias. Se ha formado en universidades como la Universidad Autónoma de Barcelona, la Columbia University en Nueva York, en Estados Unidos, y Harvard University en Massachusetts, Estados Unidos. Actualmente dirige el grupo de investigación en neuroimagen neuromaternal del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Su línea de estudio principal se centra en caracterizar los cambios cerebrales que acompañan al embarazo y la maternidad. Ha liderado varios proyectos nacionales e internacionales y es autora de más de medio centenar de publicaciones científicas en revistas de alto impacto, incluyendo Nature Reviews Neuroscience y Nature Neuroscience. Y es la creadora de la cuenta, o la podéis encontrar en Instagram, que es donde parece que está todo lo que pasa Todo el mundo, así sí. en el mundo, como Sí. neuro.maternal. Allí podéis encontrar su cuenta. Pero Susana, qué maravilla que el embarazo, que la maternidad, que todo se junte, que la ciencia se dedique y se centre en algo así y que además, y esto me parece muy importante, que de la ciencia y de los descubrimientos, del trabajo científico y de las investigaciones nos llegue a la población, vamos a decir así, general, común, al pueblo Sí. llano, en forma de libro
que se llama Neuromaternal, que ha publicado hace muy poquito Sine Qua Non y que celebro muchísimo, que tenía un montón de ganas de leer y que me ha encantado, pero con mayúsculas. Gracias. Muchísimas gracias, Mónica. La verdad que me hace muy feliz ver que os gusta y que está teniendo tanta acogida el libro. De verdad me hace muy, muy, muy feliz. Creo que todo, porque al final escribir un libro, cuando estás llevando a cabo un laboratorio, tienes una niña pequeña, es un sacrificio importante de muchos fines de semana y horas extra. Entonces, para mí, ya con ver la acogida que está teniendo y que personas como tú me digáis que os ha encantado, ya está. Yo ya estoy feliz, pero feliz de verdad. Y escuchar o leer los comentarios que me decís de que os ha ayudado, de que os sentís identificadas, que habéis aprendido mucho, que aprendéis a ver la maternidad con otros ojos. Bueno, de verdad me hace muy, muy feliz, de verdad, sinceramente. Pues sí, y además es un gran ejemplo de que hay que llegar a cómo hacer accesible la ciencia, ¿no? Que realmente hay muchas ocasiones en las que no nos enteramos de lo que se está investigando, de todo el trabajo que hacéis de manera casi imperceptible, con muchísimo sacrificio y muchísimo esfuerzo, y que no nos llega de manera palpable, ¿no? No nos enteramos. Sí, para mí era súper importante porque como al final es un tema que, quieras o no, afecta a mucha gente y en el momento en el que publicábamos algo, directamente la prensa lo sacaba, pero claro, cada uno lo interpretaba de una manera ligeramente diferente. Entonces, para mí era muy importante aportar mi voz de qué significan esos cambios cerebrales, ¿no? Cuánto pueden durar, si son buenos, si son malos, intentando simplificar mucho. Lo que pasa es que creo, no sé si quieres que hable de esto ahora, pero creo que es importante que la gente que haga ciencia piense, o al menos es el trabajo que hacía yo cuando estaba escribiendo, que es muy difícil ser súper preciso, mantenerte con un estándar muy, 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 muy de pormenores y hacer que eso sea fácil de entender. Entonces, al final, siempre tienes que jugar un poco con simplificar, pero a la vez no simplificar demasiado, pero hacerlo pues, interesante y entendible, porque si no... Claro. Pues, sí. No, me parece muy importante. Sí, es una discusión que tenía constantemente mientras estaba escribiendo el libro. Tenía como la Susana científica que decía, pero esto sí, pero... Y la otra Susana que es, bueno, vamos a explicar esto y luego a partir de una base ya vamos construyendo y poniendo pues más detallitos, pero hay que dar una base de lo que pasa y quien quiera saber más se puede ir a las revistas científicas y quien se quiera quedar en ese nivel, al menos que tenga ese nivel, sí, sí. Sí, porque además, y esto lo hablamos mucho durante la pandemia, sobre todo, donde quedó muy de manifiesto, bueno, en la pandemia y en cualquier acontecimiento o situación en la que se requiere un poco, existe esa exigencia de conocimiento científico de la población general, donde saber qué es un ensayo, ¿no? Cómo funcionan, por ejemplo, la diferencia entre virus y bacteria, por ejemplo, acuérdate, claro, cuando sí, vivimos, sí. lo difícil que era que quedase, ¿no? Esto se extiende por el aire, no se extiende, se contagia. Hay tal confusión muchas veces y tenemos como en general un nivel de alfabetización científica, bueno, pues así de aquella manera. Claro, es que la ciencia, o sea, se ha especializado tanto que es imposible. Entonces, es imposible, ¿no? Saber un poco de todo es lo que puedes manejarte, pero llegar a un lenguaje tan preciso que al final no se entiende. Y luego también creo que cuando realmente entiendes un fenómeno, eres capaz de explicarlo muy fácil, ¿no? O sea, Bueno, si realmente... eso es lo difícil Puede ser. para mí, ese es el kit de la cuestión. Sí, puede ser, no sé. Yo creo que cuando al principio no entiendes muy bien las cosas, pues te quedas en una esfera, pero cuando realmente las interiorizas, es mucho más fácil explicarlas con ejemplos o pues, Y sí, creo que además, sí. en tu caso, además, que es, nos hablas de, yendo ya ahí en concreto al libro, Sí. de un fenómeno que toda madre embarazada y ya después de haber dado a luz y en el posparto, ese fenómeno que nos envuelve y que está caracterizado por esa momnesia, ¿no? Que se ha llamado, esa a la que ese sentimiento de que hemos interiorizado, porque yo la primera lo he interiorizado, he perdido, siempre he dicho que después de los embarazos perdí neuronas, ¿no? Sí, pero es que todos todas, o sea, hablamos, hemos crecido con eso ¿verdad? y sí, todas, o sea, todas.
Todas hemos crecido con esa idea. Entonces, ver un poco todas las capas, qué puede ser pues a nivel biológico, qué causas están detrás de eso, a nivel psicológico, a nivel social, que creo que es muy importante y muchas veces se obvia, ¿no? Este sesgo de confirmación, pues nos permite verlo con distancia y sobre todo refrasear un poco que cuando una es mamá tiene que aprender una cantidad de cosas y con una velocidad y además cosas muy importantes porque depende de ellas que un ser humano sobreviva. Entonces, pues ver un poco esta otra cara que siempre está como escondida, como que se da por hecho, no es importante. Regular tus emociones me parece también una tarea súper, súper difícil, ¿no? Que tu cerebro tiene que aprender a regular sus emociones y a decir, pues ahora quieres dormir, pero ahora no vas a dormir, porque ahora esto es un trabajo cerebral enorme, enorme, pero nos quedamos con la anécdota y eso pasa mucho en temas de maternidad, ¿no? Te quedas con la anécdota, con la pseudociencia. Por eso creo que era importante pues, aproximarlo desde el punto de vista científico y explicarlo fácil, pero científico. Sí. Y además es apasionante porque el libro, además de contarnos las conclusiones a las que vais llegando, porque como ya sabemos, esto va avanzando cada día y la ciencia cada día tiene cosas nuevas que decir, pero te vamos acompañando en este viaje que en el que nos has embarcado con este libro, en cómo has sido tú llevando a cabo todo este proyecto, ¿no? Nos has hecho ver, pues eso, desde tu aspecto más personal, lo que ha supuesto para ti, cómo llegáis a esa idea, cómo se os ocurre, dónde sale, ¿no? Es muy interesante porque muy es personal, algo sí. que no se suele ver tampoco de ese lado más, pues eso, de los titulares, de un descubrimiento, ¿no? De un hallazgo, de ese dato de que efectivamente el cerebro cambia durante el embarazo y no precisamente para mal, ¿no? Que no perdemos aptitudes. Sí, exacto. ¿Eso es lo que más te ha costado de todo este proceso? Pues mira, eso es lo que más he peleado conmigo misma, porque en el fondo me encanta estar con gente, pero soy un pelín tímida y me da un poquito de cosa exponerme. Entonces me daba miedo exponerme, pero es que era imposible hablar de maternidad y no hablar de eso. Y creo, por otro lado, que conectar con las personas desde el punto de vista más humano ayuda a que te acompañen en el proceso. No es que yo dije, pues me puse la literatura y hice un diseño longitudinal de cohortes para... Es que realmente salió así, salió con una conversación, entonces todo el mundo puede acompañarte y se puede sentir identificado en este proceso pues de crear una idea científica y ver que al final pues casi que las mejores ideas nacen del interés personal y de las conversaciones fuera del laboratorio. Luego en el laboratorio se perfilan, pero muchas ideas nacen de historias muy personales. Sobre todo lo estoy viendo mucho en investigadoras mujeres, ¿no? Hay muy buenas investigadoras mujeres que están estudiando los efectos de los tratamientos hormonales o los anticonceptivos orales, porque ellas han tenido problemas a la hora de que se los reajustasen la dosis o alguna alteración mental relacionada con ellos. Perdonad, soy una ambulancia, pero no sé si se acoplará. Bueno, se oye, pero bueno, claro. No pasa nada. Sí, o por ejemplo, mujeres investigadoras que han luchado para que les diagnosticasen endometriosis o mujeres que luego se han encontrado en la fase de la... Es decir, todas nacen de un interés personal o de una historia personal y eso hace que la ciencia vaya más allá de un trabajo, ¿no? Estamos todas muy, muy implicadas, ¿no? Mucha sororidad entre las investigadoras que hay ahora liderando este Women's Brain Health para poder seguir avanzando en estos temas. Y pues la mía también. Por un lado, la investigación surgió de una anécdota personal, pero luego es que es imposible hablar de maternidad sin hablar de tu maternidad. Se va colando, se va colando, se va colando. Y al principio te digo que borraba mucho y luego dije, mira, ya está, si es que es lo que me sale, pues ahí se va a quedar. Sí. Y esto que, al hilo de lo que comentas, ¿no? de que ahora lo que se está investigando en torno a la mujer es gracias, en parte, porque estáis muchas mujeres ahí, ¿qué ha hecho posible que justo ahora se haya podido llegar, por ejemplo, a tu investigación, a la investigación que estáis llevando también en vuestro equipo, y a que ahora
podamos de repente se esté hablando cada vez de menstruación, de menopausia, de proceso de endometriosis, de procesos meramente Claro. femeninos. Pues, ¿qué ha hecho que llegásemos a esa situación? Pues, en realidad, lo que ha pasado es que muchos ensayos clínicos se habían realizado únicamente en hombres, muchos diagnósticos se hacían en base a síntomas en hombres y eso al final, pues, ¿qué ha producido? Pues que las mujeres, pues los ataques al corazón en mujeres no se puedan identificar de forma correcta, que algunos fármacos tuvieron que ser retirados del mercado y eso hizo que el NIH, el National Institute of Health, crease un mandato que obligaba a incluir a las mujeres en los ensayos clínicos y obligaba no solo a incluirlas, sino a evaluar las diferencias de sexo en la medida que estuviesen evaluando. ¿Por qué es importante esto? Pues porque al final nuestro cuerpo pues, se comunica con nuestro cerebro a través de nervios, pero también a través de moléculas, que son las hormonas, que viajan por el torrente sanguíneo, informando a los diferentes órganos cómo funcionar. Y el ciclo de las mujeres es diferente al de los hombres. Y esto no afecta solo a los ovarios, sino que afecta a todo el cuerpo. Tenemos receptores de estrógenos en el corazón, tenemos receptores de estrógenos en el cerebro. Y durante el embarazo, pues la placenta se crea y empieza a liberar ahí estrógenos a punta pala. Claro, si no evaluamos eso, estamos dejando atrás a la mitad de la población. Estamos, en concreto, a nuestra mitad, a la mitad de las mujeres. Y a raíz de ese mandato han empezado otros mandatos. O sea, esto es que nos han obligado a ponerlos en los experimentos. Yo no sé si te acuerdas de una parte del libro en la que menciono que incluso yo, al principio de mi doctorado, no incluía a niñas midiendo TDAH, que es un trastorno por déficit de atención que ni siquiera estaban en la edad de tener los ciclos hormonales de la menstruación, pero los excluíamos porque era lo normal. Es que es estudiar el ser humano estándar, que es el hombre, se ve. Y pues por suerte esto ahora ya pues está revirtiendo y ahora hay cada vez, supongo que es porque hay cada vez más mujeres en posiciones, no en investigación, que siempre ha habido, sino en posiciones de liderar grupos de investigación que deciden qué fenómenos son interesantes a estudiar. Y pues yo creo que lo ves con otros ojos. Claro que el embarazo es interesante a estudiar, claro que la menopausia es interesante a estudiar. Y todas sabemos que no solo de cuello para abajo, ¿no? Que a nivel de regulación emocional, de capacidad de concentración, muchas veces está relacionada con estas fluctuaciones hormonales. Entonces necesitamos pues, evaluarlo con esta perspectiva de género, sí. Es que justo cuando leía esa parte del libro, casualidades de la vida, estaba viendo una polémica en otra red social, en Twitter, X o como ahora, y sobre los all male panels, ¿no? Y la gente que estaba muy enfadada porque se quejaban de que hubiese, o sea, hombres consideraban que no tenía por qué haber paridad obligatoria en charlas, conferencias, etcétera. Y justo leía a la vez lo que comentabas y claro, o sea, hasta que no se obligó, seguro que ¿cuánta gente no consideró necesario examinar claro. o evaluar con otra mirada? Fíjate, en modelos animales, normalmente en biomedicina se utilizan los roedores, ¿no? Las ratas. Pues tan tranquilos decían, vamos a estudiar solo machos, porque claro, las hembras tienen las fluctuaciones del ciclo menstrual, que le llaman, y entonces son demasiado variables, ¿no? Primer problema, representan la realidad, pues si son variables y ejercen un efecto deberíamos estudiarlas. Segundo problema que se han encontrado, estudios posteriores han demostrado que en hombres la conducta es mucho más variable que en hembras, o sea, en machos es mucho más variable que en hembras, solo que la variación en lugar de ir en este ciclo menstrual, en roedores es diurna, es decir, varía muchísimo más al día. Es decir, que la excusa que tenían para excluir a las hembras de los ensayos clínicos ni siquiera se sostiene ahora. Claro, y que dentro no de un creo tiempo... que... Sí, perdón. No, sigue. No, y que dentro de un tiempo... Sí, que me refiero que todo va evolucionando y que
lo que ahora se considera, y por ejemplo, tomando como comparación el tema de las charlas y de las ponencias solo masculinas, que se usa el argumento de que solo están los mejores y los que tienen que estar. No es obligatorio meter a una mujer porque sí. Bueno, pues dentro de un tiempo se considerará de otra manera y se mirará con otros ojos y se entenderá que lo que no se hace visible, no se hace patente, no se estudia y no existe. Así Ni de se nombra ni sencillo. existe, sí. Tenemos Exactamente. ahora una colaboración con una investigadora buenísima, a la que admiro muchísimo, que se llama Emily Jacobs, que está en Estados Unidos. De hecho, Magdalena, que fue mi estudiante de doctorado, se va en muy poquito, se va en muy poquito, 2 años a trabajar con ella. Y esta chica esta investigadora hicieron un estudio acerca de en neuroimagen, ¿no? Pues demostraban cómo habían crecido la cantidad de estudios en neuroimagen a lo largo de los últimos años, ¿no? Y era un crecimiento brutal. Veían como un porcentaje, por ejemplo, ponían una comparación de un porcentaje de estudios que han evaluado procesos que atañen a hombres y mujeres como el refuerzo. Pues de todos los estudios, solo el 0,5% estaba centrado en evaluar todos los procesos hormonales por los que pasa una mujer, ya sea pues administración de hormonas anticonceptivas, menopausia, embarazo, ciclo menstrual. Solo un 0,5%. Es ridículo, es ridículo. Y eso lo vemos ahora, pero ya te digo que yo fui la primera que decía, no solo chicos, porque si no, luego la variabilidad entre chicas pues es un lío y además los síntomas. No sé, cuando estás ahí con esas gafas no ves... Claro. No ves otra realidad. Sí, es lógico, pero eso está ahí. Y antes que hablábamos de tu libro y bueno, que a mí personalmente me había gustado mucho, porque aúna muchas reivindicaciones y conversaciones que madres en concreto, ¿no? Traemos a colación muy a menudo, ¿no? Como reivindicaciones que aunan, pues eso, cuestiones de visibilidad de la mujer, de visibilidad de la maternidad, de cuestiones históricas, de visibilidad también a nivel de científico, ¿no? Y luego también pensaba, mientras te leía, en lo que implica ser mujer y madre investigando, ¿no? Que también hablas de ello en el libro y que también me parece muy interesante cómo hablas también de lo que te ha costado, de lo que os cuesta, de lo que cuesta ser madre y tener a tu cargo un equipo, desarrollar una investigación, la precariedad que existe, que además es conocida. O sea, que me parece que reúne tu libro un montón de piezas de un puzzle súper interesante y que merece la pena que lo conozca toda la audiencia que nos escucha. Sí, lo de la precariedad en la ciencia es vergonzoso, o sea, vergonzoso. Y yo creo que cuando vives en tu parcelita no te das tanta cuenta, pero cuando sales y colaboras con otros grupos internacionales y les explicas, o sea, para que te hagas una idea, yo creo que no pasa nada porque diga esto, pero hemos tenido tantos problemas para que nos reembolsen un proyecto, ¿cómo se llama? Una matrícula a un congreso, que nos lo han regalado. O sea, ha sido como, mira, os lo regalamos, porque no puedes, hay como una especie de desconfianza de que vamos a hacer algo en lío porque hay que presentar factura, pero además la factura tiene que ser y nos han dicho, mira, pobrecitas españolas, os lo regalamos. Pero sí, es duro. Y eso, cuando vas hablando cada vez, ya te digo que esto al final esta investigación es muy internacional y la llevamos muy a cabo pues, con Estados Unidos, Canadá, Europa. Y hay veces que les explico cosas que no se creen. O sea, no se lo pueden creer. Digo, es que aquí estamos así. Y obviamente hay países peores, ¿eh? Y yo no me puedo quejar porque dentro de todas las circunstancias pues soy una privilegiada porque tengo un grupo, tengo una gente majísima trabajando conmigo, tengo apoyo. Pero sí, es una situación muy triste. Entonces también imposible que no se fuese colando eso mientras escribía. Al final escribo mucho me he dado cuenta que es el segundo libro que escribo, pero el primero era puramente científico, de una tesis que no... Y me he dado cuenta que si quiero escribir, tengo que escribir desde la más pura sinceridad y emoción, porque si no, me entran los bloqueos y me pongo en modo científico que es inaccesible para nadie. Claro, o sea, para los 4. Te diré que desde mi humilde punto de vista como lectora,
funciona de la mejor manera. Es verdad que hay partes que son tú misma lo dices, oye, esta parte, si quieres conocer cómo funciona el cuerpo, el cerebro, está todo Sí. conectado, pero oye, eso ya tú lo especificas y luego ya depende del interés de cada lector, pero es verdad que es imposible no conectar, ¿no?, con la experiencia y más pues, contando cosas tan universales como las que narras, porque como decíamos al principio, toda madre o prácticamente cualquiera ha pasado por algo así y lo hemos, como decíamos, lo hemos interiorizado, que yo no sé si este libro va a servir, Susana, si alguien te lo ha comentado ya, para ir a la mesa del jefe y decir, quiero un aumento. Que mira todo lo que estoy haciendo. 10% más, gracias. Yo No, lo veo, yo lo veo. Hombre, pues yo abanderada de la causa, me encantaría. ¿Verdad? Esto lo dice una doctora neurocientífica, no lo digo yo. Ya, eso también, sí, sí, sí. Jo, pues mira, ojalá sirva para algo, la verdad. O sea, yo creo que sirve al menos para verlo con perspectiva, para salir un poquito, como verlo desde arriba y decir, me está pasando esto, pero esto es por esto, ¿no? Y simplemente no dejarnos arrastrar, porque al final es que te dejas arrastrar por el día a día, por tus emociones, entonces verlo un poquito desde arriba y decir, bueno, es que esto es por esto y si quiero lo puedo controlar un poquito, porque y si no lo quiero controlar, no tengo por qué controlarlo. Claro, que yo no sé si a lo mejor la audiencia, claro, yo como ya me lo he leído, amigos, spoiler, Claro, ya sí. me lo sé, pero es verdad que el core del asunto es que, como decíamos al principio, sabemos, porque todas lo hemos experimentado, o no quiero generalizar de todo, pero prácticamente, esos cambios que se viven en los cuales pensamos que no vamos a volver. Yo pensaba que no iba a volver a leer un libro en mi vida, no era capaz de concentrarme, pierdes memoria, aparte de pelo, pero eso es otro tema. Porque a mí yo me quedé sin pelo, pero el embarazo y el parto, o sea, y tener un hijo te cambia el cuerpo de una manera brutal, brutal. Y además, en los últimos años o en las últimas décadas pensábamos, o sea, tener un hijo era como, venga, tienes un hijo y encima ahora puedes volver a trabajar y vas a seguir siendo la misma mujer, vas a seguir siendo la misma persona, nadie te avisa de todos los cambios, ya no solo fisiológicos, sino psicológicos, hormonales, sociales, la que se te viene encima, laborales. Y claro, el batacazo es brutal. Y si además crees que eso te pasa a ti, ¿no? Eso también yo creo que nos ayuda un poco a ver que es algo muy universal. O sea, que no es, ostras, yo no llego, porque Claro. porque la sociedad no es que es muy difícil llegar a todo con el nivel de exigencia que nos ponemos a todas las mujeres, no es solo a ti, ¿no? Entonces también creo que es importante el ver que es un proceso universal que nos afecta a todas. Yo de momento no me he encontrado ninguna mamá que me haya dicho, bueno, un poquito de adaptaciones logísticas, pero más o menos bien. Igual, casi todas, o sea, todas las que yo he preguntado, te hablan de la maternidad como un evento muy transformador, ¿no? De redescubrirse como mamás y como mujeres, ¿no? La gente que no nos haya escuchado, yo invito, por supuesto, a todos los que nos escucháis, a todas, a que os hagáis con el libro, pero a lo mejor hay quien levanta una ceja y dice, ya estamos con las teorías de que es que biologicistas, ¿no? De que todos estamos todos dominados por nuestro cuerpo y no hay más allá. Esto lo desarrollas en el libro, pero ¿te lo han llegado a plantear directamente? ¿Cuántas veces? Sí, o sea, ya cuando empecé a escribir el libro sabía, porque ya había publicado algún artículo científico y ya sé que la gente se lo va a llevar a su extremo y que un mismo hallazgo lo puedes utilizar para defender una cosa u otra y también para atacar, si quieres atacar, ¿no? Entonces, ya cuando lo escribí ya tenía esto en la cabeza y sabía que podía pasar. De momento con el libro no me lo han dicho, pero porque yo creo que en el libro dejo claro, y si no, pues aprovecho las entrevistas para dejarlo claro, que yo tengo, o sea, yo sé que yo estoy estudiando la capita más pequeña de la cebolla, el cerebro, pero yo sé que el cerebro, y menos en humanos, no está aislado. O sea, estamos viviendo una pareja, en una familia, con una sociedad, con unas leyes. Para mí no todo es biología. O sea, la biología es la masa, ¿no? Pero esta masa se va a adaptar, recibe información y envía información al exterior. Todo lo que hagamos, o sea, la plasticidad cerebral es eso. La plasticidad cerebral es la capacidad de adaptarse del cerebro
tanto por aspectos internos como por presiones externas. Entonces yo eso lo tengo clarísimo. No creo que sea una persona, y cualquier persona que me conozca, no soy una persona que cree que una patología mental es exclusiva de un neurotransmisor. No, creo que la historia vital, todo lo que te ha sucedido y el momento en el que te encuentras, el estatus socioeconómico, la sociedad en la que vives, las presiones, la precariedad laboral, pues lo tengo clarísimo, clarísimo. Y me dedico a la neurociencia porque es mi parcelita y creo que es importante estudiarla. Pero no creo que sea la causa de todo. De hecho, me molesta un poquito cuando leo un estudio científico, dice, porque creo que muchas veces la ciencia se interpreta como un dogma y es como la nueva religión. Para mí, que hago ciencia, pues que un estudio científico diga, me dice poco, a no ser que lo repliquen con otra muestra, que vea unos valores estadísticos buenísimos, pero hoy en día puedes decir un estudio científico dice A y dice B. Para mí lo que vale es la ciencia acumulada, aquello que se replica, que lo hagas de donde lo hagas, en Estados Unidos, en Europa, siempre sale lo mismo. Lo haga yo o lo haga Emily Jacobs en Estados Unidos. Para mí eso es lo que... Y sé que justamente por ser ciencia no tengo que... O sea, que debe ser puesta a prueba constantemente y yo la pongo a prueba. No estoy enamorada de esto es lo que pasa y voy a mantener porque esto es lo que pasa. Yo quiero saber lo que pasa y la voy a poner a prueba mediante el método científico y hay veces que me da la razón y hay veces que no me la da. Luego, pues sí, a lo mejor no era directamente tu pregunta, pero yo ya he aprovechado para meter... Sí, me parece estupendo y además de hecho, eso nos viene bien para confirmar pues esto, que tenemos que saber leer también sobre ciencia y cuando leemos en medios o informamos los propios medios, cuánto peso le damos a tal noticia, tal estudio, porque estudios y noticias sobre Claro. hay todos los días. Y claro, efectivamente se usan un mismo estudio, se puede usar para defender una causa y para defender la contraria. es buenísimo. Sí, bueno, hay una parte cuando hablo de cerebro que es, al final pensamos que somos seres racionales con emociones, pero no, somos seres emocionales que buscamos argumentos para comportarnos de forma racional. Tú como psicóloga, además, pues lo sabes, o sea, y hablas de ello también, ¿no? Y hablamos tenemos esos sesgos, ¿no? Cómo funciona nuestro cerebro, o sea, y que el ambiente además influye muchísimo. Y en la maternidad existe también, pues en cuanto empezamos a hablar de cómo funciona el cerebro en la maternidad, surge ese rum, ¿no? De cómo parece que vamos unidas o detrás de la biología o como que es tirana, ¿no? La biología y estamos las mujeres atadas a nuestros instintos, mientras que a lo mejor deberíamos rebelarnos frente a ellos, ¿no? Para liberarnos como mujeres. O sea, siempre surge con estos temas, pero es verdad que tú en el libro lo abordas de una manera súper respetuosa y además, como tú bien dices, siempre respetando que existe la influencia del entorno, la influencia del ambiente, que los contextos importan, que lo social importa muchísimo. En seres humanos, claro, o sea, estuve pensando incluso de hacer algunos capítulos sobre existe el instinto, ¿no? Porque eso sí que es un temazo de cómo se interpreta, qué quiere decir instinto. Lo dejo para el siguiente libro si me veo fuerte. Pero yo tengo una opinión. Yo creo que le puedes poner el nombre que tú quieras, porque al final en ciencia muchas veces decimos, si le pongo un nombre ya lo entiendo, pero no. Tú le puedes llamar instinto, impulso, llámale como quieras, pero que alguien tiene que sacrificar en un momento determinado sus necesidades y deseos para priorizar los de alguien que si no lo hace se muere, es la base de que los mamíferos placentarios estén en la capa de la Tierra. Luego, ¿podemos modular los instintos? Claro, los podemos modular y el ser humano los puede modular perfectamente. Si puedes hacer una huelga de hambre, si quieres, ¿no? Pero es que las regiones que controlan la conducta maternal, y por favor que no se me malinterprete, controlan. Sé que podemos reforzarlas o inhibirlas, porque tenemos una corteza enorme los humanos, pero son las mismas que controlan el hambre, la sed, el sueño. Son funciones básicas para la supervivencia del individuo y de la especie. Luego tú puedes decir o regularlas y decir, en la sociedad en la que vivo yo esto no lo puedo poner en práctica porque no subsisto. O porque no es lo mejor ni siquiera lo mejor para mi bebé, que yo lo que quiero es lo mejor para mi bebé. Pero con esta sociedad que tenemos montada, a mí a lo mejor lo que me nace no es lo mejor. O sí, o lo que me nace es lo mejor y voy a pasar del resto.
ahí todo se complica mucho. Pero para mí sí hay algo que le podemos llamar instinto o lo que sea, que hace que en cierto momento la supervivencia y el bienestar del bebé sea una prioridad para nosotros. Y esto, que lo vemos muy normal en los humanos, tal vez llamamos la atención cuando vemos una rata que ignora o ataca a las crías, pero que en el momento de que es madre le parece lo más apetitivo y lo más importante de salvaguardar del mundo. Y que tú a esa rata que no ha pasado por un embarazo le inyectas hormonas simulando una gestación y de repente su conducta cambia y pasa a comportarse maternalmente. Entonces, que hay una parte biológica, para mí está claro. Pero también está claro que no es la única, ni mucho menos, y menos en humanos. De hecho, también mencionas que me parece un punto importantísimo porque no pude evitar acordarme de madres adoptivas, ¿no? Aquellas mujeres que hacen la función de madre o incluso también hablas de los padres y eso me parece fundamental. Sí, sí, totalmente. Yo al final del libro le dedico el libro pues a mi hija, pero también a mi pareja, porque yo sé que muchas veces, y en especial cuando estaba escribiendo el libro, pues ha sido él casi el cuidador principal durante un largo tiempo, porque yo estaba súper liada escribiendo el libro. Entonces yo no creo para nada que los padres no se tengan que implicar porque no tienen la biología. No, no, para nada, por favor, que no se me malinterprete. Claro, y lo comentas que lo estás estudiando, ¿verdad? Que en cuanto a madres no biológicas, pero un poquito ahí danos un poco para quien nos está Sí, escuchando y que no se sí. quede con esa cuestión del instinto, ¿no? Que en ocasiones se les usa en contra suya, ¿no? Como Sí, ataque. sí, sí, sí. Pues gracias, Mónica, porque así me permites también aclararlo. Igual que digo que las hormonas de la gestación hacen que ya estoy hablando ahora de modelos animales, hacen que la cría sea lo más relevante para la mamá y que la mamá inmediatamente se sienta atraída por ella y la quiera salvaguardar y proteger y cuidar. También sabemos de modelos animales que la exposición poco a poco con las crías es capaz de facilitar y mantener la conducta maternal en animales que no han pasado por un embarazo. Solo que es un proceso un pelín más lento. Es como decir, la gestación lo que hace es que reaccione rápido porque el bebé necesita que le cuiden ya. Desde el minuto 1 alguien tiene que estar enamorado del bebé, o al menos, si no le quieres llamar enamorado, como centrado en el bebé. Y luego ella se encarga del resto, que son maravillosos y son capaces de camelar Pero claro, necesitas interacción. Si no está esta interacción, es decir, pues a lo mejor tal vez aquellos papás que dicen, bueno, esto es de la madre. Si no tienes esa interacción, el bebé no puede ejercer su poder. Es el contacto, la interacción, el día a día con el bebé el que va a intentar, perdón. No, nada. Yo es que me va viniendo, me voy acordando de cuestiones según vas hablando, porque estaba pensando, por ejemplo, en cómo aquellas madres, por ejemplo, que rechazan a sus hijos. Por ejemplo, es que desde Madrefera hemos escuchado muchos testimonios en muchas ocasiones, porque con el tema de la maternidad hay una maternidad idílica que hay que también desmitificar, porque no todas las madres, por ser madres, hacen el bien para sus criaturas. Y claro, hay veces que este argumento, ¿no? El cerebro tiene cambios que buscan la supervivencia de la criatura y su bien, ¿no? Y su protección y tal. Cuando no pasa así, ¿qué ha pasado en ese cerebro? Sí, yo creo que lo primero es que siempre en ciencia estamos hablando de un promedio, ¿no? Que hay extremos de un lado o de otro. Esos extremos pueden venir por múltiples factores, no solo biológicos, como digo, sino también sociales, experiencias previas, ¿no? Experiencias en la crianza. De otros estudios sabemos que los primeros años son muy vitales para optimizar ese circuito de unión, de vinculación, y que también será el mismo que se activará cuando seas mamá, este circuito social, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa, por ejemplo, en personas que al final tienen una depresión posparto? Pues también es un aspecto multifactorial. No podemos tener en cuenta únicamente el cerebro, ¿no? La experiencia de parto es importante, la historia previa es importante, la sensibilidad hormonal. Sabemos que las mujeres que tienen más sensibilidad a los ciclos menstruales o síndrome premenstrual, de depresión premenstrual, tienen mayor riesgo después a tener depresión posparto, es decir, es un constructo multifactorial. Y luego quiero desidealizar un poco que cuando digo se enamora del bebé, tú puedes llamarle amor, pero lo que tienes es una motivación, un deseo, una necesidad de estar en contacto que a veces no disfrutas.
O sea, cuando hablamos de este circuito mesolímbico dopaminérgico, lo podemos visualizar también como el que se activa cuando eres adicto a algo, ¿no? Que a veces ni siquiera disfrutas cuando llega, pero tienes esa necesidad de estar en contacto, que a veces se traduce en placer y otras veces no. Entonces, muchas veces, muchas mamás están esperando enamorarse, ¿no? Entonces, es como, quiero que me pongan al bebé y yo ya sentir amor. Y no, creo que es una simplificación que hacemos a veces los científicos, pues para explicar cosas muy complicadas, como es la liberación de dopamina que motiva a la acción hacia un objeto determinado en este circuito, ¿no? Para mí se traduce más en un deseo, en una motivación, que en un placer por sí mismo. Es que es complicadísimo, realmente. O sea, parece como muy sencillo, Sí. pero claro, al final hay tantas experiencias y algo que comentabas tú, por ejemplo, del parto, ¿no? La experiencia del parto, cómo influye el tipo de parto que has tenido y cómo ha discurrido ese parto, cómo va a influir en ese desarrollo también, esa transformación cerebral que vamos a ir sufriendo las madres. Sí. También creo que ayuda mucho ver que estamos hablando de cerebro, pero nadie pone en duda que durante un embarazo, un parto y un posparto, tu cuerpo se transforma entero. Eso sí que hay muchos datos, ¿no? Hay manuales enteros de Lo ginecología y vemos. obstetricia. Exacto. Pero, por ejemplo, que bombees casi un 50% de sangre. Es una transformación bestial. Pues que te cambie la piel de color. Yo, esto cuando me ocurrió no tenía ni idea. Y mira que estoy en maternidad, pero de repente, que me ha crecido el pie. ¿Cómo es posible? O sea, hay muchísimos cambios en todo el cuerpo porque al final hay un órgano nuevo que secreta unas moléculas nuevas porque le está diciendo a todo el cuerpo, incluyendo el cerebro, que va a tener que funcionar en un estado homeostático diferente. Es decir, va a tener que funcionar en unos parámetros diferentes, porque si no, un ser humano no puede tener a alguien genéticamente diferente a él dentro del cuerpo, lo atacaría, porque el sistema inmune diría, esto es malo, va afuera. Entonces, todo el cuerpo se tiene que adaptar, todo el cuerpo, y el cerebro también. Y estas adaptaciones pues son diferentes, o sea, las necesidades que tiene la mamá y el bebé son diferentes cuando estás gestando, cuando tienes que ponerte de parto y luego en el posparto, ¿no? Entonces, si entendemos esto, es más fácil entender la importancia separada o la contribución separada de cada uno de estos procesos. Son diferentes a nivel inmune, a nivel hormonal, a nivel ambiental. Un embarazo no tiene nada que ver con lo que sucede en el momento del parto, ni tampoco lo que sucede en el posparto. Entonces, nosotros simplemente hemos observado que también son diferentes a nivel cerebral. Que cuando una vez lo descubres parece como obvio, ¿no? Sí. Claro, y cogiendo esto que comentas, de qué desarrollo, pues a lo mejor no sé, nos queda demasiado grande o muy abstracto, pero a ver si podemos llegar a hacer a que nuestra audiencia entienda en qué se traduce o a efectos prácticos esta investigación, qué supone para la madre de a pie, qué puede llegar a suponer en la manera en la que se aborda o que se trata a las madres embarazadas, por ejemplo, durante su embarazo. ¿Puede cambiar algún tipo de proceso o puede implicar algo Para sustancial? mí, pues yo creo que da mucha validez a algo que todas las mamás sabíamos, ¿no? Entonces es curioso que al final, pues todas las mamás sabemos que nos sentimos diferentes, hablamos de estos síntomas, de estas sensaciones raras, no solo a nivel cognitivo, sino también en gustos, motivaciones, cosas que nos gustan que antes no nos gustaban o al revés. Y eso es algo que las mamás lo sabíamos, que además los clásicos de la psicología también apuntaban. Y nosotros básicamente lo que hemos hecho nosotras ha sido poner una imagen cerebral con unos cambios, con una estadística, y como ahora estamos en el reino de la neurociencia, pues demostrar a la gente que necesita eso para creer a las mamás que esto no solo es un fenómeno cuantificable, sino que yo que he estudiado con muchas patologías, es el cambio cerebral más marcado que he visto en toda mi carrera como neurocientífica. Es decir, yo he estudiado niños con, como te decía, niños con TDAH, personas con esquizofrenia, psicosis. Nunca he visto unos cambios tan marcados como los que he visto en los cerebros de las mujeres cuando pasan por una maternidad. Nunca. O sea, solo con la imagen cerebral
puedes saber si una persona ha pasado por un embarazo o no. Y esto, ni siquiera con la imagen cerebral puedes saber si una persona tiene una esquizofrenia o no con un 100% de acierto. Te quedas alrededor de 75%. Pues nosotras con nuestros estudios, solo con la imagen cerebral, podíamos saber, la imagen cerebral de cambio, podíamos saber si ese cerebro pertenecía a una persona que haya pasado por un embarazo o no. Y de hecho ahora estamos viendo que es que no hace falta ni tener mucha muestra. Con una sola mamá evaluada a lo largo del tiempo, ya puedes ver estos cambios. Casi no necesitas estadística, es una cosa obvia. Quiere decir, la magnitud es muy, muy, muy grande. Y creo que eso ayuda a las mamás también a que o a las mujeres a que se nos tomen en serio. Sí. Y además, que no quiero que se me pase, habláis del término, o recuperáis también ese término de matresciencia, que Sí. ya se va escuchando cada vez más, ¿no? Donde comparáis el desarrollo que ya es bastante conocido de la adolescencia. Todo el mundo oye hablar de los cambios durante la adolescencia y los tenemos además súper asumidos, ¿no? Como es normal, están cambiando, están desarrollándose y tal. Y sin embargo, de la Tú ves, matresciencia venga, no. después da luz y venga, ponte ya la de Venga. antes, ya, venga, rápido. Igual, no puedes flaquear, a pesar de que ahora tengas el triple de trabajo porque tienes que cuidar de un ser humano. ¿Verdad? Sí, para mí era importante y además el estudio este salió casi también por una especie de rebote con la prensa, ¿no? Porque el primer estudio que publicamos se interpretó como que a las mujeres se les atrofia el cerebro con el embarazo y nosotros siempre decíamos, bueno, a ver, reducciones de volumen en biología no siempre son peor, ¿no? Durante la adolescencia el volumen de sustancia gris disminuye y estas disminuciones favorecen la maduración de ciertas funciones cognitivas, ¿no? Pero no lo habíamos probado. Y lo siguiente que hicimos fue decir, pues vamos a demostrarlo, vamos a ver si es verdad. Y analizamos a un grupo de mujeres antes y después del primer embarazo y a un grupo de adolescentes, las niñas, antes y después de la pubertad. Y pudimos demostrar también con un artículo científico que los cambios neuroanatómicos eran idénticos, o sea, a nivel de resonancia magnética. Luego, qué sucede a nivel celular, pues todavía no lo sabemos porque no lo podemos ver en humanos, ¿no? Pero a nivel neuroanatómico, los dos procesos muestran cambios idénticos. Y pues con todo lo que sabíamos de nuevo de los clásicos, de la aportación de Ana Rafael, Aurelia Tan, que ya hacen este paralelismo con maternidad y adolescencia, o Alexandra Sachs, que es la psiquiatra esta que lo hizo famoso con la charla TED, pues volvimos a aportar este término, pero ahora desde la perspectiva biológica de los cambios cerebrales. Vamos a repopularizarlo. Sí. Claro, darle un poquito de brillo. Darle las gafitas de neuro, que ahora ¿verdad? todo el mundo quiere ver las cosas con las gafitas de neuro. Es que ahora a mí me encantan, ¿eh? eso. Sí, a mí me encanta y me dedico a eso, pero creo que tenemos ahora todo es neuro, Susana. Todo es neuro. Voy a hacer neuropodcast. Sí, yo he visto hasta neurotransportes. Neuromarketing, Neuromarketing, todo. Todo es neuro. Todo vale, todo se puede aplicar lo que sea. Sí, porque psico no gusta. Es verdad, y además te queda como moderno, como... Sí. Y, es peligroso, ¿eh? Sobre todo porque luego no encuentras neuro. O sea, es un reclamo, pero luego no hay nada de neuro. Todo es neuro. Claro, cuando todo ya es neuro, pues ya pierde el sentido, lo que ¿no? es neuro no se queda ahí difuminado. Sí. Pero ahora es verdad que está empezando a ser difícil diferenciar, ¿no? Ya todo aplica y es verdad que quizás... No sé cómo se utiliza, no sé qué grado hay igual que tenéis, los científicos tenéis que ser súper rigurosos a la hora de aplicar, o sea, de colocar las fuentes, ¿no? La norma que tenéis que utilizar, que no sé qué, citando. A la hora de utilizar la terminología no existe esa misma rigurosidad y a veces pierde un poco. Sí, pero yo no creo que eso venga de los científicos, yo creo que eso viene más del marketing. Sí. Yo creo que claramente viene del marketing, neuro vende y lo meten everywhere. Sí. Bueno, en cualquier caso, en tu libro va bien. Te lo tengo Hombre, que yo es lo que hago, sí, ¿no? Claro. Sí. En este caso... No, dilo. De hecho, me siento muchísimo más cómoda hablando de neuro dura que de lo que representa la neuro más, porque yo hice psicología, pero luego ya casi no ejerzo, ¿no? Yo soy más neuro pura y dura ahora.
Bueno, en cualquier caso, el neuro está perfectamente incluido. Oye, y antes de terminar, ¿cuál es, ay, que no quiero que se me vaya, la parte final dedicada a la depresión postparto? Que me parece que ahí hablas de cómo se puede llegar a detectar, ¿no?, esos marcadores, o cómo llegar a detectarlo mejor, ¿no? Y que no, porque en ocasiones es difícil saber hasta qué punto una mujer transita un estado de tristeza o de melancolía o de cansancio, una suma de factores, y cuando hay una depresión postparto, cómo detectarlo, y más teniendo en cuenta que cuando das a luz la madre ya desaparece, ya la Sí. atención a las madres es nula. Sí, no pensaba en meter es una pequeña sección, ni siquiera yo creo que está como capítulo, pero es muy, muy Sí, es cortita. muy, muy breve. Sí, y la idea de finalmente meterla es porque tengo amigas matronas, ¿no?, que me hablaban de que estaban intentando incorporar los screenings de depresión, o sea, no, para nada diagnostica el libro, ni mucho menos, pero hay screenings, hay test muy fáciles que se quieren incorporar en la clínica, pero que al final las presiones asistenciales hacen que en algunas comunidades autónomas se incorpore y en otras no. Y, me costaba nada de esfuerzo. Para mí era tan fácil como decir, bueno, yo te dejo aquí los enlaces, están traducidos al español los cuestionarios, no por mí, sino por gente que los ha validado. Simplemente si tú, y además lo puedes hacer en tu casa tranquilamente sin sentirte culpable, si tú ves que puntúas más alto del punto de corte, consulta y que te ayuden. También creo que desromantizar esta idea de la maternidad y ver qué es lo bueno y lo malo y colocarte un poco en el centro te ayuda a que si necesitas pedir ayuda la puedas pedir, ¿no? Y eso, para mí fue muy fácil hacerlo y creo que puede ayudar a mamás que se encuentren en ese estado y duden de si lo que les pasa es normal, de si tienen que pedir ayuda o no. Y de nuevo, no se diagnostica para nada, son unos enlaces que te van los típicos cuestionarios que todo el mundo pasa en investigación y que además se quieren incorporar en la clínica, pero por motivos logísticos no da tiempo, entonces tú vas ahí, no recogemos los datos, son anónimos, se calcula automáticamente la puntuación y tú dices, oye, pues estoy en el punto de corte. Si sigo así, no me cuesta nada ir al médico de cabecera y decirle, oye, mira, me pasa esto, ¿qué considera usted? Evaluándome. A ver, ojalá, Ojalá llevo un grito a la esperanza. Sí, ojalá, ojalá esto sí, sirviese y sobre todo hubiese más atención una vez se da luz a la madre, que se sí. queda muy solita, abrumada con el El apoyo peso de, social, sin sí. apoyo social, porque ya la madre está perfecta, si ya estás en casa y en Si el teoría, niño está bien, claro, y si el niño está bien. fisiológicamente te estás recuperando, pero todo lo que supone eso, pues lo suyo sería que tu libro llegase a muchas consultas, a muchas matronas, a muchos gines, ¿no? Pues que muchos sorprendentemente está profesionales. llegando, la verdad, y eso me hace muy feliz porque creo que ellos son los hubs, ¿no? Los que pueden. Hombre, Mm, eh, sí, muchas enfermeras, pediatras, personas que están al final en contacto tanto con el bebé como con esa madre a la que ven en consulta, que la llaman mami, que no, que ya no deja de tener nombre propio y se convierte en la madre de, y sí, que llega en muchas ocasiones como llega a esas consultas. Pero bueno, esto da para sí, mucho, ¿verdad? sí. Y lo dicho, espero que llegue a muchos profesionales sanitarios que tienen capacidad de tomar decisiones y de prestar mayor atención o exigir más recursos, no sé, sé que depende de muchos factores, pero en cualquier caso es una información rigurosa, con todo el aval científico del mundo y más allá, o sea, ¿qué vamos a decir en este caso, ¿no? Y además súper accesible y muy humano, ¿no? Y con el que es muy, muy fácil conectar, Susana, y te agradezco un Guay. montón el esfuerzo, pues precisamente por eso, por
hacer llegar y hacer comprensible y accesible para todos y para todas, pues cuestiones que se pueden quedar alejadas, ¿no?, en la academia, el saber solo para la élite y que es accesible para todo el mundo y de una manera además, pues eso, muy cercana, muy sencilla y que todas vais a poder, y espero que todos, que lo leáis también vosotros, que de verdad que os interesará mucho también, que lo van a poder disfrutar mucho, seguro. Así que gracias. Pues Mónica, de verdad que me hace muy feliz escuchar lo que dices. De verdad te lo digo de corazón, que vale la pena todo el esfuerzo puesto solo por ver que lo recibís así. Pues dejaremos todas las notas sobre el libro en el programa, como siempre, en la descripción. Y nada, Susana, seguiremos leyendo sobre ti y viendo tu trabajo y el trabajo de tu equipo, porque estáis ahí, sé que estáis con más investigación y imagino que tendremos más noticias vuestras. Así que nada, deseosos de... En breve, sí, más. aunque Sí. bueno, en breve, muy breve. Bueno, algunas han salido en breve, sí. Sí, una salió el miércoles. Sí, eso lo vi, o sea, pero... Sí, y la otra está por ahí, están por ahí, que tienen que revisarse, pero yo creo que en breve saldrán. En Bueno, breve en pues ciencia puede ser un año, ¿eh? También te digo. claro, eso es lo que te iba a decir, que digo, yo no sé si tenemos el mismo concepto de... No, claro, yo vivo en una